Bienvenidos a un nuevo video en nuestro curso de CSS. El día de hoy vamos a tocar las propiedades o vamos a hablar acerca de las propiedades que son Position Absolute y Position Relative. Son dos de las propiedades o propiedad valor más complicadas de entender. O bueno, no es que sea complicada, creo que realmente a veces no encontramos un buen uso para estas dos propiedades, así que vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible. Voy a tratar de explicarme lo mejor y darme a entender lo mejor que pueda. Así que vamos a ir directamente, como siempre, a nuestro Visual Studio Code. Vamos a abrir aquí nuestra carpeta y vamos a crear el folder para nuestra clase de hoy, que sería la clase 14 ya. Vamos aquí y al igual que la vez pasada, vamos a copiar nuestra carpeta de imágenes en donde viene nuestro favicon y la imagen que estamos utilizando. Yo creo que sí la vamos a reutilizar, así que hay que copiarla. Creamos nuestra carpeta de CSS con el archivo que necesitamos aquí adentro, que serían nuestros estilos.css. Y por último vamos a crear nuestro index.html. Listo. Entonces vamos a crear aquí, como siempre, nuestra estructura básica. Y ponemos aquí como título clase 14. Y voy a poner aquí lo que sería mi favicon. Y vamos a linkear, pues obviamente, nuestros estilos. Así que entramos a la carpeta de CSS. Y vamos a crear aquí un H1. Vamos a poner position. Realmente vamos a ver position y todos sus valores, pero nos vamos a enfocar en lo que es position absolute y relative, ya que estos dos son un poco complicados de entender. Como repito, sobre todo porque a veces no le encontramos el para qué o el por qué necesitamos estas dos propiedades. Así que vamos a tratar de ejemplificarlo lo mejor que se pueda. Entonces esto, pues ya saben, lo abrimos en nuestro live server. Y vean, aquí ya lo tenemos. Entonces voy a acomodar esto como siempre. Voy a dividir mi pantallita. Aquí lo pongo. Y listo. Para entender entonces qué es el position, vamos a empezar justamente, creo que con las propiedades más sencillas, ¿va? Entonces vamos a empezar no con el position absolute ni el relative, los vamos a dejar al último porque, como les digo, creo que son los más complicados. Entonces vamos a empezar con lo que serían las otras propiedades. Entonces vamos a empezar primero creando una barra de navegación. Aquí creamos nuestra lista desordenada. Vamos a crear nuestros LI en 5 y que tengan un lorem, es una palabra. Ya tenemos aquí nuestro menú de navegación. Vamos a darles un poquito de estilos. Entonces voy a seleccionar las etiquetas UL y le vamos a poner un fondo, nada más para identificarlo como siempre. Y está, les vamos a poner un color blanco para que resalte tantito. Listo. Y ahora a nuestro CLI les vamos a meter lo que sería el display inline block que ya habíamos visto en clases pasadas. Y aquí está. Y tenemos ya nuestro menú, pues más o menos, ¿no? Ahorita déjenle quito un poquito el zoom para que se vea mejor nuestro menú de navegación. Y ahora a nuestro display, bueno, más bien a los LI les voy a meter un poquito más de estilos, o sea, un padding, por ejemplo, de 10 píxeles. Les voy a meter otro color de fondo, igual nada más para diferenciarlos. Y yo creo que hasta aquí ya está bien. Si le quieren meter más estilos, pues métanle más estilos. Pero a lo que venimos hoy es justamente a ver lo que son los position. Entonces, para esto, aquí abajito voy a crear una etiqueta main y la voy a llenar de muchísimos párrafos. Entonces vamos a crear, pues, que les gusta, unos 20 parrafitos y adentro lorem. Listo, ya tenemos aquí nuestros 20 párrafos. Realmente el para qué estoy generando todos estos párrafos es para generar un scroll, porque este scroll nos va a ayudar a entender, pues, cómo funcionan los position. Entonces vean, aquí a la etiqueta, puede ser a la etiqueta UL o a la etiqueta NAT, realmente no importa, pero vamos en este caso a seleccionar la etiqueta NAT y vamos a meterle un position. Voy a poner aquí position y vean cuáles son las opciones que tenemos o los valores que puede tomar. Tenemos lo que sería el position absolute, que vamos a hablar más adelante de él, y relative, que también vamos a hablar de él al final, que son los dos valores que les digo que son a veces un poquito difíciles de comprender. Y vamos a empezar por estos tres de acá, que tendremos el fixed, el static y el sticky. Vamos a empezar por por el fixed. Le voy a dar aquí guardar y vamos a ver qué es lo que pasa. Se encima, o sea, esta barra de navegación queda encima de mi párrafo. Y si hacemos scroll atento a lo que pasa. Esto de aquí.
O sea, queda fijo. Nuestra imagen va, bueno, nuestra barra de navegación o nuestro elemento nav va a quedar fijo. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Pues justamente que el elemento no se va a mover. Esto tal vez lo podemos ver en menús de navegación, justamente que cuando vas haciendo scroll, la barra de navegación se queda pegada a la parte superior. Entonces, vean, cuando hacemos esto, nuestro elemento va a quedar fijo, o sea, siempre va a estar ahí, independientemente de si hacemos scroll, independientemente de lo que pase, mientras vamos haciendo scroll, la barra va junto con nosotros, o sea, siempre se queda ahí fija. Si nos damos cuenta, algo que tiene el Position Fixed es que nuestra barra de navegación ya no está ocupando todo el ancho de la pantalla, a pesar de que es una etiqueta nav. La etiqueta nav es prácticamente un div, pero la etiqueta nav también debería de funcionar como bloque, o sea, debería de estar ocupando todo el ancho de la pantalla, pero cuando usamos el Position Fixed ya no queda, ya no funciona igual, ya no va a ocupar el 100% o todo el ancho disponible que tenga. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un menú de navegación, pues simplemente habría que poner un width, definir un width y ocupar un 100% para que ocupe pues todo el ancho de la pantalla. Entonces aquí vean que ya está agarrando todo el ancho de la pantalla, pero si se dan cuenta tenemos aquí un pequeño margen. Entonces vamos a ver si es un margen, si es un padding, o sea, exactamente qué es. Entonces aquí selecciono la etiqueta nav y vamos a ver que la etiqueta nav también está pasando por acá. Entonces esto se debe a que ya hemos visto que el body trae un margen de 8 píxeles. Entonces vamos a resetear ese margen. Voy a seleccionar el body y le vamos a poner un margin 0 para no tener aquí como que ningún error. Entonces vean, cuando hago que el body tenga un margen 0, pues ya estaría ocupando mi barra de navegación o mi pseudo barra de navegación el 100% de mi pantalla. Ahora, con lo que viene en Position vamos a encontrar 4 propiedades que son muy útiles y que tal vez se las encuentren por ahí, que va a ser arriba, abajo, derecha e izquierda. Sé que suena raro, pero cuando nosotros usemos estas propiedades o vean estas propiedades, quiere decir que muy seguramente estamos ocupando o que ese elemento tiene un position, ya sea absolute o un fixed o los que vamos a ir viendo. Pero ¿para qué sirven? Por ejemplo, si yo quiero que esta barra de navegación siempre quede hasta arriba, pues habría que definirlo, porque si se dieron cuenta, esta barra por alguna razón dijo, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí. O sea, ¿por qué no se hizo más abajo o más arriba o más a la izquierda? O sea, ¿por qué decidió quedarse ahí? Esto es por los valores que ya trae por defecto, pero si nosotros queremos que tenga o que esté en cierta posición, vamos a utilizar justamente la propiedad top o la propiedad bottom. Cuando usamos top, podemos definir a cuántos píxeles va a estar de la parte superior o en su defecto, o más bien por el contrario, con bottom de la parte inferior. Entonces vean, si yo pongo 0, el elemento o mi barra de navegación va a quedar a 0 píxeles de la parte superior. Vengo aquí a inspeccionar y bueno, si se dieron cuenta no está hasta arriba, tenemos aquí como un pequeño espacio en blanco. Esto se debe a que la etiqueta UL también trae un pequeño margen. Entonces aquí también voy a seleccionar la etiqueta UL para quitar ese pequeño margen que trae y vean que ahora sí ya quedó hasta arriba de lo que sería mi documento. Entonces para eso funciona el top. Y si queremos que esté pues un poquito más abajo, aquí nosotros podemos ir definiendo, ya sea con medidas absolutas o con medidas relativas. En este caso voy a utilizar una medida absoluta, 100 píxeles. Entonces vean cómo queda, pues a 100 píxeles hacia abajo. O podemos irlo reduciendo 50 píxeles, 20 píxeles. O sea, los píxeles que necesitemos van a quedar ahí y siempre va a estar a 20 píxeles del top, o sea, lo que sería la parte superior de mi documento. Si le pongo aquí 30, pues aunque vaya haciendo scroll, siempre va a estar a 30 píxeles y esto va a pasar siempre que tengamos el position fixed. O sea, siempre va a estar fijo. Es una posición fija, o sea, por eso se llama position fixed, porque la posición siempre va a quedar fija. En este caso, bueno, estamos definiendo a 150 píxeles, entonces el elemento siempre va a quedar fijo a 150 píxeles de la parte superior. Ahora, esto es para la parte, o más bien utilizando la propiedad top. Existe otra propiedad que es para la parte inferior que se llama bottom. Pues podemos definir a cuántos píxeles va a estar de la parte inferior. Si le pongo 0, vean cómo mi barra de navegación ahora está hasta abajo, hasta acá abajo. Y igual podemos definir a cuántos píxeles
de la parte inferior va a estar, si defino 100 píxeles, va a estar a 100 píxeles de distancia de la parte inferior. Y cuando hago scroll, pues siempre va a quedar a 100 píxeles de la parte inferior. Entonces aquí pues ya es cuestión de diseño y de cómo quieren arreglar las cosas. Porque, por ejemplo, si quisiéramos que estuviera en esta posición sin usar bottom, podríamos usar top, pero tendríamos que incrementar pues aquí los píxeles, ¿no? Vean, ahí creo que le atiné, ¿eh? Creo que le atiné, le puse top 600 píxeles y de aquí hasta arriba, más o menos ahí, bueno, más bien exactamente debería de haber 600 píxeles. Entonces, si se dieron cuenta, podemos tanto usar top como bottom y algo que tiene esta propiedad, tanto top como bottom, es que podemos utilizar números negativos. Voy a poner solo 10 porque si no se va a ir hasta arriba y no la vamos a ver. Pero vean aquí cómo ya se está cortando. Tal vez le puedo meter 20 píxeles. Y vean, está a menos 20 píxeles de la parte superior. Esto tal vez nos pueda ayudar más adelante cuando estemos viendo animaciones y que los elementos estén 20, o sea, que estén escondidos y luego van apareciendo, ¿no? Moviendo esta propiedad. Es una idea. Ya después ustedes verán cómo hacen sus animaciones. Pero pues así funciona lo que sería el top y el bottom. Lo voy a dejar en 20 píxeles. No voy a usar el bottom. Y ahora, aquí voy a quitar esto de width 100% para enseñarles otras dos propiedades que son muy fáciles de utilizar también. Tenemos lo que sería LED. ¿Y LED qué es lo que va a definir? Pues al igual que top y bottom, nosotros podemos definir la distancia que va a tener del lado izquierdo. Por ejemplo, aquí le puedo poner 10 píxeles y va a estar siempre a 10 píxeles de la parte, bueno, más bien del lado izquierdo, ¿no? Es como si fuera un pequeño margen. La verdad es que top, bottom, left y right es como si fuera un margen, pero como tal no es un margen. Y estas propiedades, lo que es top, left, bottom y ahorita vamos a ver right, solo funcionan con elementos que tengan un position definido. Ahorita vamos a ver que hay un valor en el que no funciona, pero para que podamos utilizar estas propiedades fijas, necesitamos que nuestro elemento tenga un position, ¿va? Entonces aquí les digo, tenemos 10 píxeles, le puedo poner 100 píxeles y siempre va a estar a 100 píxeles de la parte izquierda. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que esto no es responsive, por así decir, porque cuando yo hago más grande mi pantalla, vean que aquí siempre va a tener o siempre va a mantener los 100 píxeles que yo le estoy poniendo del lado izquierdo. Entonces, a lo mejor tú en tu computadora, aquí en esta resolución se ve bien tu página, el menú quedó pues hasta cierto punto centrado, pero cuando empecemos a moverlo, cuando lo veas desde una resolución ya sea más grande o más chica, estos 100 píxeles siempre se van a mantener. Entonces, una de las desventajas que tiene utilizar el position. Y bueno, esto es lo que sería left. Y así como tenemos left, también tenemos la parte derecha, que sería right. Y también podemos definir que el elemento siempre se encuentre a 100 píxeles del lado derecho. Entonces vean, si yo hago esto, el elemento siempre va a estar o siempre va a mantener estos 100 píxeles hacia el lado derecho. Ahí estaba. Entonces tenemos estas cuatro propiedades: top, right, left y bottom. Y podemos podemos usar cualquier tipo de unidad. Entonces, en este caso, pues estamos usando píxeles. Ya ustedes verán cómo utilizan estas propiedades. Pero pues así es como funcionaría el position fixed. Ahora vamos a seguir viendo los demás valores que nos va a proporcionar o que puede tomar la propiedad position. Entonces aquí voy a poner 2 puntos y vamos a ver que tenemos una cosa que se llama static y una cosa que se llama sticky. Entonces le voy a dar aquí en static y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí me falta un punto y coma. Y vean que el static lo que hizo fue devolverlo como estaba antes. Entonces, la verdad es que esta propiedad que se llama static es esto, es la propiedad que muchas veces trae por defecto. Lo que va a hacer el position static es que el elemento simplemente funcione como siempre, o sea, no le va a mover nada. Es como resetearlo. Entonces, para eso funciona el static, no tiene más ciencia. Es como si no le hubiéramos puesto nada. Ahora vamos a ver el otro valor que puede tomar, que sería el sticky. Este de aquí sí se utiliza para hacer menús de navegación o el efecto de menú de navegación. ¿Por qué? Pues vean. Aquí tengo mi barra de navegación. Hasta aquí todo bien. Ahora, cuando yo haga scroll, en automático, vean, en automático se queda como fixed o como si estuviera fijo.
pero ya no tenemos el problema del width, porque si recuerdan cuando poníamos position fixed, vamos a hacerlo, pasa esto de que ya no ocupa el 100% y tenemos que declarar el width del 100% para que quede bien. Y vean que aquí tenemos como un pequeño bug. Ah, no, es por el right que tenemos a 100 píxeles. Entonces, eso sería con el fixed. Pero cuando utilizamos el sticky, vamos a crear un menú de navegación y cuando vamos haciendo scroll, cuando haya exactamente 20 píxeles en el top, o sea, 20 píxeles entre mi elemento y la parte superior, se va a quedar fija. Vean, ahí se queda fijo y ya es como si fuera un menú pues, de navegación común y corriente como el que todos conocemos o como el que seguramente han visto muchos. La verdad es que esto ya está muy estandarizado. Muchas páginas tienen este efecto. A mí, la verdad, sí me gusta este efecto. Pero bueno, como siempre va a depender de tu diseño y de cómo lo quieras hacer. Pero este es el que normalmente se utiliza para los menús de navegación y que tengan este efecto. Y bueno, aquí ya nada más habría que en vez de top 20 píxeles, pues dejarlo así para que cuando esté en 0, hay aquí, no era comentarlo, era borrar el 0. Entonces cuando haya 0 píxeles, o sea, vamos haciendo scroll y cuando hay exactamente 0 píxeles entre el top y el elemento, o la parte superior, pues se va a quedar fijo y ya el contenido empieza a pasar por atrás. Ahí está, ¿vale? Entonces este efecto la verdad es que es muy bueno, me gusta muchísimo y seguramente lo van a estar utilizando ya sea en sus menús de navegación o en algunos otros elementos para crear efectos visuales súper padres. Algo que solo hay que tomar en cuenta con el Position Sticky es que si se dieron cuenta, este Write no lo tomó en cuenta. O sea, aparte, yo le estoy poniendo Write 100 píxeles. Vean, déjenle quito el width por si piensan que el width lo está afectando. No, cuando yo pongo Write 100 píxeles o LED, no lo toma en cuenta. ¿Ya vieron? O sea, no lo toma en cuenta. Entonces, la única diferencia entre el Position Fixed y el Sticky, bueno, dos diferencias. La primera es que el width sí cambia. La otra es pues este efectito que tiene de que en automático hace como el Fixed, lo deja fijo después de que tú le hayas puesto este valor, o sea, un top, ya sea un top o un bottom. Y la otra sería que no le afecta ni el right ni lo que sería left. Vean, voy a comentar el del lado derecho, voy a poner el left y tampoco le afecta, o sea, no se está poniendo a 100 píxeles del lado izquierdo. Hasta el momento hemos visto entonces lo que es el Position Sticky, el Position Static y el Position Fixed, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que siempre les digo que le cuesta a la mayoría de personas, que es el Position Absolute y el Position Relative, sobre todo porque no entendemos bien este concepto de relativo, pero vamos a tratar de ejemplificarlo lo mejor que se pueda. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos aquí pues nuestro menú de navegación, ya tenemos de este lado nuestros párrafos, entonces lo que podemos hacer es que aquí al principio de mi etiqueta main, bueno, vamos a hacerlo primero aquí, voy a poner una imagen y aquí voy a seleccionar la imagen que teníamos, que es esta de aquí que ya conocen siempre. Ya nada más voy a seleccionar esta imagen y le voy a meter un width para que pues, no esté tan gigante. Entonces le voy a meter un width de 50% para que no esté tan grande. Vean, ahí creo que está de un tamaño más o menos bien. No está ni grande ni pequeño. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta imagen? Pues bueno, a esta imagen le vamos a meter esta propiedad que se llama Position Absolute. Position Absolute es muy parecido a Position Fixed, pero, o a tal vez al Sticky, pero vamos a ver justamente cuál es la diferencia. Entonces, aquí en Position Absolute, cuando yo hago esto, vean lo que pasa. Que mi imagen ahora quedó encima de todo y vean que se está subiendo. No es como el Position Fixed o el Position Sticky que se quedan como aquí, o sea que siempre los estás viendo, que se quedan fijos. El Position Absolute lo que va a hacer es esto de aquí. Como les dije anteriormente, cuando tenemos un position definido, nosotros podemos utilizar las propiedades top, left, bottom y right. Entonces aquí vamos a definir un top, por ejemplo, 10 píxeles. Entonces, este elemento o esta imagen se está posicionando a 10 píxeles de la parte superior. También podemos definir un left o un right. En este caso, pues solo voy a ocupar left y le voy a poner 30 píxeles. Entonces, vean que ahora tenemos 30 píxeles entre la parte izquierda y mi elemento, que en este caso es una imagen.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre position absolute y tal vez sticky o lo que sería fixed? Es que el elemento ya definimos con el top y el left que ese elemento siempre va a estar a 10 píxeles de la parte superior y a 30 de la parte izquierda. Pero cuando hacemos scroll no se va o no se queda fijo como el sticky o el fixed, vean. ¿Ya vieron? O sea, la imagen se va, o sea, se queda hasta arriba, no se va moviendo junto con el scroll, o más bien no se queda fijo. Eso es un position absolute. Ese elemento siempre va a estar a 10 píxeles de la parte superior y a 30 del lado izquierdo. Igual, conforme lo vamos haciendo más grande o más chico, siempre van a mantener estos 30 píxeles y los 10 píxeles que le pusimos acá arriba. Y cuando hagamos scroll, pues se van a ir yendo hacia arriba. Bien, por si todavía no queda claro, simplemente pongan aquí un position fixed para ver cuál es la diferencia. Sigue estando a 10 píxeles de la parte superior y 30, pero cuando hago scroll, lo seguimos viendo. ¿Ven? Entonces, esta es la diferencia entre el position fixed y el position absolute. Position absolute. Que con el absolute la imagen sí desaparece, o sea, sí se queda en el documento, siempre queda hasta arriba. Y el fixed siempre lo puedes ver en esta parte. ¿Ya vieron? Cuando hacemos scroll, se va junto con el scroll. O bueno, se lo lleva, ¿no? Ya lo dejamos de ver porque se está yendo en la parte superior. Y bueno, a grandes rasgos, esto es el position absolute. Así como tenemos top, pues podemos definirle en vez de top un bottom y aquí en vez de left podríamos definir un right. Aquí está mal. Y vean, ahora pues nuestra imagen va a quedar a 10 píxeles hasta abajo y 30 píxeles del lado derecho. Ahora, ojo aquí porque esto de aquí es como un pequeño bug o como error. Por eso es que es a veces muy complicado utilizar el position absolute y el position relative. Este elemento está a 10 píxeles de la parte inferior y a 30 del lado derecho. Realmente la izquierdo o derecho no hay tanto problema, pero vamos a tener problema con el bottom. ¿Por qué? Porque cuando yo haga scroll, vean, el elemento ya no permanece aquí, sino que al igual que cuando tenemos la imagen acá arriba, se va. Entonces cuando yo empiezo a hacer scroll, ya no tenemos 10 píxeles aquí, sino que se está yendo. Y pues tenemos como este efecto medio raro en el que el elemento, pues cuando estamos así sin hacer scroll queda bien, o sea, queda bien posicionado, pero cuando hacemos scroll, pues se nos va también la imagen. Si queremos que siempre quede aquí, vamos a usar lo que sería el fixed. Y bueno, ahora sí, si hacemos scroll, la imagen siempre va a estar ahí, siempre nos va a ir siguiendo, pero cuando usamos el absolute no nos sigue. La imagen se va, desapareció. ¿Ya vieron? Está aquí. Entonces, cuando yo hago esto, la imagen siempre va a estar a 10 píxeles de la parte inferior y cuando haga scroll, pues se va a ir junto con el scroll. Ahora sí, se viene la parte interesante que es con la que la mayoría de veces tenemos conflicto. La verdad es que a mí también se me hizo complicado entenderlo al principio, hasta que entendí el concepto de relativo o del relative. Entonces vamos a ver qué es exactamente un position relative. Y aquí vamos a hacerlo o vamos a entenderlo justamente con esta imagen. Yo aquí le estoy definiendo que va a estar a 10 píxeles de la parte inferior y a 30 píxeles del lado derecho, ¿no? Que va a tener un espacio de 30 píxeles del lado derecho. Pero ahora, entonces aquí estamos definiendo que nuestra imagen va a estar a 10 píxeles de la parte inferior, ¿va? Hasta ahí todo bien. Pero va a estar a 10 píxeles de la parte inferior ¿de quién? O sea, ¿cómo sabe que va a estar a 10 píxeles de cierto elemento? O sea, va a estar a 10 píxeles del main, a 10 píxeles del body, o a 10 píxeles de este párrafo, o a 10 píxeles de este. O sea, ¿cómo sabe quién es la referencia? Pues bueno, para eso justamente existe el position relative, ¿ok? Entonces, un position relative va a funcionar para definir la referencia y los hijos van a ser relativos a este padre. Entonces, ya sé que tal vez aquí nos hicimos muchas bolas y no nos entendimos, así que vamos a hacer un ejemplo. Si yo vengo aquí y me fijo quién es el padre directo de mi imagen, vamos a ver que nuestra imagen, el padre directo, sería nuestra etiqueta body, ¿va? Entonces, body es el padre directo de mi etiqueta imagen. ¿Esto qué nos está indicando? Pues bueno, todos los hijos de body, en este caso,
van a ser relativos a él. A qué me refiero o a qué nos referimos cuando decimos que son relativos a? Pues bueno, que si yo le digo a esta imagen, oye, ¿sabes qué? Vas a estar a 10 píxeles de la parte inferior. Pero la parte inferior ¿de quién? Ah, pues bueno, vas a estar a 10 píxeles relativos a tu padre. Entonces, su padre es el body. Entonces, si nosotros inspeccionamos, tal vez aquí va a salir un poco rara la cosa, pero vean, si yo aquí selecciono, dejen hago esto un poquito más para abajo para que veamos, aunque sea un cachito de código. Si yo selecciono el body, vean que el body está tomando toda la altura que tiene disponible. Entonces, cuando yo le digo a la imagen, oye, ¿sabes qué? Te vas a posicionar a 10 píxeles de la parte inferior, pues va a tomar como referencia a su padre directo, que en este caso es el body, y como el body mide desde aquí abajo hasta acá arriba, pues está a 10 píxeles de esta parte hacia arriba. Entonces, si yo agarro esta imagen, vean, le doy control X y la meto dentro de otro div que se va a llamar relative y pongo mi imagen, en este caso no está pasando nada, o sea, todo como que está bien. Entonces lo que vamos a hacer es que este div que se llama relative, primero vamos a identificarlo de forma visual. Entonces vamos a meter aquí un fondo de color para saber en dónde se encuentra. Le voy a poner color brown y vean que no está. No existe ese relative. Pues bueno, ¿por qué pasa esto? Cuando nosotros usamos un position, bueno, más bien cuando tenemos un elemento, cuando tenemos esta estructura en la que el padre tiene o contiene un hijo con un position absolute, o sea, esta imagen tiene un position absolute, entonces el padre no va a medir nada, o sea, de altura no va a medir nada, es como si no existiera contenido. Entonces vean, si yo aquí selecciono este div, vean que las medidas, nos vamos a ir aquí a Computed para ver las medidas, es 500 de ancho y 0 de altura. Entonces no podemos visualizar ese elemento. Entonces para visualizarlo, en este caso le vamos a meter una altura definida. Le voy a poner 100 píxeles nada más para que lo veamos. Ahora este color lo voy a cambiar porque ya se está repitiendo. Y vamos a poner un azul, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Entonces, este div vean que está posicionado aquí después de mi barra de navegación. Entonces ahora yo voy a cerrar esto y le voy a dar aquí en refrescar. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero que esta imagen que está aquí esté a 10 píxeles de la parte inferior de su padre directo, que en este caso el padre directo es este div que acabamos de crear? Ah, pues bueno, para hacer eso tenemos que al padre directo definirle un position relative. Entonces, cuando yo defino un position relative al padre, el hijo se ve forzado a tomar como referencia este div, que en este caso pues es su padre. Entonces es como decirle a tu hijo, oye, ¿sabes qué? Hazme caso a mí, no le hagas caso a tu abuelito, que es el body, hazme caso a mí, que soy tu padre. Entonces es justamente lo que pasa, que la imagen ahora va a tener un bottom de 10 píxeles, pero ya no es un bottom del body, sino que está tomando el bottom como referencia o como referente su padre. Entonces, el padre es este de aquí, que es este div, entonces hay 10 píxeles entre el bottom del padre y lo que sería mi imagen. Y vean que también tenemos 30 píxeles, entonces si yo a este relative le pongo un width de, no sé, 80%, vean cómo la imagen también se mueve junto con el padre. Ahora ya no está a 30 píxeles del body, sino que ahora está a 30 píxeles de su padre. Entonces hay 30 píxeles de diferencia entre la parte de la derecha, porque le pusimos que tenga 30 píxeles en el lado derecho. Entonces hay 30 píxeles aquí, pero ya no toma como referencia al body, sino que está tomando como referencia a este div que le pusimos relative porque tenemos definida esta propiedad, la de position relative y después la de position absolute a los hijos. Entonces, este position relative lo que va a hacer es crear un contenedor que va a ser como un límite para sus hijos. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí a la imagen, le meto menos 10 píxeles en el bottom, vean que ahora la imagen está a menos 10 píxeles. ¿Ya vieron? Pero son menos 10 píxeles relativos a su padre. Y si nosotros aquí a este relative, que es el padre directo, le quitamos este position relative,
la imagen ahora, como ya no hay ningún position relative, o sea, como no sabe a quién tomar como referencia, va a tomar al padre que sería el body. Entonces, si yo le doy aquí en guardar, vean que ahora la imagen está a menos 10 píxeles, pero de lo que sería el body. Entonces, esta imagen está como menos 10 píxeles hacia acá. Aquí le voy a poner 100 píxeles para que se vea que está más cortado, tal vez 150. Ahí está, entonces vean, está 150 píxeles hacia abajo porque ahora está tomando como referencia al body. Pero si yo defino otra vez aquí el position relative, la imagen va a estar a menos 150 píxeles de su padre directo, que en este caso sería este relative. Entonces vean cómo la imagen está a menos 150 píxeles. Hay 150 píxeles desde aquí, que es el bottom de su padre, hacia el final de la imagen, que serían 150 píxeles. Espero que me haya explicado porque justamente esto del relative y del position absolute a veces se complica un buen. Entonces, tal vez simplemente para que lo podamos definir de forma rápida, sería que el position relative sirve para definir un límite, una caja límite o un contenedor. Y este relative va a funcionar para que todos los hijos que contenga, o sea, si yo creo un div y le pongo un position relative, todos los hijos van a ser relativos a ese elemento, ¿va? Entonces simplemente hay que acordarse de que siempre que vamos a usar un position absolute, hay que definir a quién van a ser relativos. Si van a ser relativos al nav, relativos a este h1 o al body, pero para que funcione, tiene que ser un hijo directo de ese elemento. Entonces aquí, como este div no tiene un position relative, pues es relativo a lo que sería el body. Es cuestión de práctica y algo que también tenemos que tomar en cuenta es que position absolute es un poco complicado de utilizar en la parte de responsive o cuando hablamos de responsive, ya que sí es muy difícil manejarlo en algunos momentos porque no va a funcionar bien en todas las resoluciones. Entonces hay que tener simplemente un poco de cuidado con esta propiedad de position absolute y position relative. Entonces, recapitulando, tenemos que existe el position sticky, que es para crear los menús de navegación, estos que se quedan como fijos. Este es el sticky. Tenemos lo que sería el position fixed, que es muy parecido al position sticky. La única diferencia es que no va a ocupar el 100% de la pantalla y tampoco tiene como este efecto de que solito se hace como sticky o que solito se queda fijo. Este efecto es solo del sticky. Tenemos el position static, que es el valor por defecto que traen todos los elementos. Y por último tenemos el position absolute junto con el position relative. Ya por último, lo que vamos a ver es una propiedad que se llama z-index y que viene a acompañar o que viene a complementar lo que sería la propiedad de position. Cuando nosotros generamos un position absolute, sticky o fixed, lo que va a pasar es que al elemento al que le estamos metiendo esta propiedad se va a poner por enfrente de los demás elementos, o sea, queda encimado. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen y esta imagen está encima de nuestro texto. También está encima de este div y nos vamos a dar cuenta aquí que cuando generamos el scroll no se ve bien aquí en pantalla, así que lo voy a quitar tantito. Bueno, voy a quitar mi cámara. La imagen queda por encima de mi menú de navegación y esto pues en este caso nos está afectando. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que la imagen quede atrás del texto o que quede atrás del div? O sea, ¿qué pasa si necesito un orden? Pues bueno, justamente para esto existe lo que sería la propiedad z-index. Entonces vean, aquí voy a seleccionar la imagen y le voy a meter esta propiedad que se llama z-index. Aquí en z-index lo que vamos a hacer es nosotros crear este orden. Entonces si yo le pongo por ejemplo -1, la imagen se va a posicionar por detrás de lo que sería mi texto y bueno, en general se está posicionando por detrás de todos mis elementos. Vean que cuando hago scroll pues también se queda atrás de todos mis elementos. Esto es, imagínense que tenemos una capa en donde está el texto, que sería como la capa 0 o la capa auto. Entonces, en esta capa 0 o en la capa principal, por así decir, nosotros le estamos diciendo, oye, esta imagen que tengo aquí la vamos a posicionar en -1, o sea, va a estar un espacio atrás de esta capa principal. Entonces, cuando metemos números negativos, se van a ir recorriendo hacia atrás, o sea, se van a ir haciendo capas más abajo de la capa principal. Y por el contrario, si nosotros metemos números positivos, lo que va a pasar es que se van a posicionar por encima de esta capa principal. Entonces, este div y este texto, o de los párrafos y este div azul que tenemos, están en la capa principal. Entonces, cuando le pongo un 1,
pues se pone una capa encima y así es como podemos ir posicionando nuestros elementos. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, este div que tenemos aquí está por encima de nuestra barra de navegación. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que la barra de navegación esté por encima de todos los demás elementos? Pues simplemente vamos a meter a la barra de navegación, que sería aquí el nav, que vean que tiene un position sticky. Le vamos a meter un z-index y pues si este está en la capa 1, nosotros en la capa que sigue, que sería la capa 2, pues vamos a poner a nuestro menú de navegación. Entonces aquí le pongo un 2. Y vean que ahora cuando genero el scroll o cuando se hace el scroll, tanto el div como la imagen quedan en la capa anterior, que sería la capa 1. Entonces tenemos la capa 1, encima mi barra de navegación, que es la capa 2, y de esta forma podemos tener un orden. Entonces siempre que estemos utilizando elementos con un position y pues queremos o necesitamos generar un orden, lo que vamos a hacer es simplemente definir un z-index y pues ya será que nosotros vamos definiendo cuál va primero o qué capa o qué elementos van a ir primero que los demás o cuál va a ir hasta arriba de todo. Entonces para eso funciona la propiedad z-index y ahora sí nos vemos en el siguiente video.